Buenas, buenas. Hola, buenas. Hola, ¿Cómo hola, estamos? buenas tardes. Hola, profe, soy Nerea. Hola, Todavía no pude resolver el tema del campus. Ouch. Em, en un cachito te paso el mail para enviar para preguntar. buenas. Buenas, buenas. Buenas, buenas. ¿Cómo estamos? Hola. Buenas, buenas. Me encanta, hay un montón de caras acompañadas. Bueno, si les parece, arrancamos. Me cuesta un montón arrancar porque me gusta la música de fondo, pero bueno. Arranquemos, si les parece, saliendo de zona de confort, repaso. ¿En qué se acuerdan de la semana pasada? ¿O qué les pareció el material del campus? Cualquiera de esos dos comentarios es válido. La idea es, dicen algo que se acuerden y patean la pelota a otra persona. Así que si quieren prender cámara, van a estar con más predisposición a recibir la pelota. Sí, Ale. Bueno, buenas a todos. Sí me acuerdo del primer encuentro, lo primero que me viene a la mente es esa visión transversal de todo, que atraviesa desde principio a fin toda la experiencia, pasando por el producto, el antes y el después. Y otra palabra así, flash, que me quedó es empatía. Coincido con Son la como, palabra empatía. Muy remarcada. sí, 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 sí. Eh, para mí es así lo que me quedó, ¿no? Y el hecho de verlo desde afuera, como para poder alejarse un poco, para poder verlo completo y no tan cerrado. En principio eso. Espectacular. Ale, gracias. ¿A quién le pateas la pelota? Yo creo que Mayra tenía ganas de agarrarla. No, sí, quería comentar lo mismo, que la palabra empatía, obviamente yo el término lo conocí cuando estudié psicología en el profesorado, y acá vi que lo marcaste mucho y estuve viendo un poquito así muy rápido el material, y ahí vi que hay varios métodos, y también remarcan mucho empatía y la empatía. Y sí, esa visión que por lo menos yo no tenía o nunca me puse a analizar, y especialmente en mis clases, ahora que pude hacer algunas entrevistas por Google Form, eh, nada, lo veo, también veo las cosas que digamos, las críticas o esos comentarios que yo no puedo ver desde mi lado, poniéndome en el lugar del otro, ahora con un poco de esfuerzo, nada, entiendo que la empatía es importante, o sea, conectar con el usuario, escucharlo, ¿sí? Darle esa oportunidad para que se exprese, comente, es bastante relevante en esta área. Espectacular, May. Y para que no se olviden, hoy vamos a seguir diciendo la palabra empatía unas cuantas veces más. ¿A quién le pasa, May, pelota? Ay, al que veo acá, Sole, Fredes, que está levantando la mano. Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? A mí me quedó como recontra remarcado esto de experiencia del usuario, y repito la palabra empatía también, ¿no? Ponerse en el lugar del usuario y de cuál es su experiencia en todo el recorrido de lo que fuera, de que sea un bien de consumo o o sea, un producto final o un servicio. Creo que eso es como lo que a mí más me quedó de toda la charla que tuvimos la semana pasada. Espectacular, Sole. ¿Y a quién le pasas la pelota? Ah, Olivia. Hola. A mí me quedó también las experiencias,
el ir preguntando de distintas experiencias que tuvieron a la hora de la compra. Y después eso del menos es más, de las gráficas, del diseño, de hacer después tus productos y venderlos y que la otra persona también entienda, porque por ahí pones un montón de las cosas y nada que ver, o te das cuenta de otra cosa que primero entra así como un panorama y entra en lo visual antes de que le prestes atención a cuando lo tienen que leer. Y lo mismo, comparto lo mismo que mis compañeros, de eso de cómo alejarse, ver todo el panorama, ver qué funciona, qué no, qué es más cómodo. Eso. Genial, Oli. Y último pelotazo, si alguien lo quiere recibir, levante la mano. Y si no, perfecto. Perdón, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariana, yo no estuve en la clase anterior porque me anoté y llegué a anotarme ahora y no sé si ustedes están mandando por algún lugar información que yo no tengo, porque no me la mandaron. Bien, ¿acceso al campus tenés? No, No, no sabía que genial. se tenía que hacer eso también. Bien, ahora miro porque no me dejé el mail a mano para pasar para habilitar el alta. Apenas lo encuentre. Sí, tal cual, está todo en el campus. En un cachito busco el mail, mientras estamos en una actividad, busco el mail para pasarles para que le den de alta en el campus. Porque sí, está como el encuentro en vivo y después hay material para ver. Últimas 2 pelotas de material del campus. ¿Alguien lo vio? ¿Vio algún video? No es necesario que vean todo, pero si algo les llama la atención, métanse, aprovechenlo a verlo. Sí, buenas noches, buenas tardes. Yo vi todos los videos y el material es como que necesita un retoque la traducción. Ahí gajes de mi oficio me puso nerviosa la traducción, pero está útil. Y es como que el de empatía es como una sección o un pedazo de material del otro, como si fuera Em, un capítulo del mismo libro o algo así. Uno es tipo la guía práctica y el otro súper para profundizar, pero son material de IDEO, que es una consultora que tiene material abierto y que es como la consultora que trabaja en Design Thinking. Entonces, como todo el material de ahí es como buena base para seguir buscando. Hay más material si quieren. Sí, me imagino que mucho más en inglés que en español, como que hay Sí, mucho profesor en español todavía. sí. Sí, está bueno el material. Y de paso está bueno también, después podría compartir también material en inglés, como que corto todo lo que está traducido, pero para que esté la versión original también. Genial, gracias Nati. Perdón, me lo decías por los textos, no por los videos. No, bueno, los videos yo los entendí porque entiendo pero, inglés, pero sí hay cosas que no tienen subtítulos en español, me imagino que por ahí alguno tuvo algún problema, no sé. No, Los escuché también, en inglés, la mayoría. sí. Ah, bien, pero todos los videos tenían los subtítulos. Yo soy Mm, Sí, aparte, en Sí, inglés, en todo. inglés. Ah, capaz Sí, que en aparece. YouTube hay una opción para poner subtítulo Sí, abajo claro, y ya los YouTube como que medio automáticos, que te ¿no? lo... Claro. O lo tenés tipo arriba y pones subtítulos y ya te aparece en el idioma que vos querés. Yo lo hice con eso, pues si no. Excelente. Moni, en teoría todos tienen, porque yo soy muy mala en inglés, entonces no comparto información si no está en el coso. Y acá tenemos Nati, por otro lado, la experta en inglés, que va a tirar todo, que está bueno también como para que marques si quieres después todos los errores de traducción. Igualmente los documentos esos no, o sea, obviamente no los traduje yo, ¿no? No, pero son perfectamente entendibles. Está bueno que lo compartas. Bueno, si les parece, arrancamos. Para hoy tenemos, sí, y después yo tomo nota, me dijiste el tercero para ver cuál es la opción para activarlo, pero sí. En repaso rapidísimo de lo que fue el encuentro 1, que es lo que estuvimos conversando recién. Y después, siguiendo
seguimos trabajando con el marco de Design Thinking y vamos a empezar a aplicar todas estas cuestiones de experiencia de usuario. Entonces lo que vamos a abordar son las primeras etapas. Si les parece. Encuentro número 1 y repaso, Mari, vos que no estuviste, vamos a hacer como un barrido súper general y después están las grabaciones y está todo en el campus para ver. Así que al finalizar la clase hoy sí, ahora busco el mail para compartirles de dónde mandar para dar de alta en campus. Empezamos la semana pasada planteando lo que era diseñar, ¿no? Que cuando diseñamos uno proyecta soluciones para resolver problemas concretos. Y que lo que es importante cuando diseñamos es empezar en la experiencia, o sea, en todas las cosas que le pasan a la persona antes, durante y después de usar nuestro producto o servicio. Entonces hablábamos esto de, que lo comentaron, de no pararnos tan cerca de ver solo un producto desde nuestra visión de desarrollador o de trabajador o de diseñador del lado de creación, sino como entender cuál es ese recorrido, ese viaje que hace la persona. Todo esto para marcar el paraguas de que cuando hablamos de experiencia usuario, hablamos de como este viaje completo que hace una persona cuando entra en contacto con un producto, con un proceso, con un servicio. Y cuando hablamos de UI, que vamos a empezar a trabajar con esto la semana próxima, hablamos UX, en diseño, experiencia de usuario, UI, cuando estamos hablando de interfaces. Entonces, las interfaces hablamos de que eran la cara visual, profundizamos la semana que viene, pero las interfaces son esta cara visual que nosotros vemos cuando establecemos un contacto con un producto o con un servicio, o sea que es solamente una parte de la experiencia de usuario, y cuando hablamos de la experiencia hablamos de este viaje completo, que este viaje completo no empieza cuando la persona está con nuestro producto o con nuestro servicio, sino que ya empieza antes, cuando la persona empieza a pensar, bueno, ¿qué necesito y cómo llego a este lugar? Si hablamos de la experiencia de, por ejemplo, sacar plata a un banco, no pensamos solamente en el momento de un cajero automático, sino que la experiencia esa empieza mucho antes, desde la persona decide que tiene que sacar plata, a qué lugar va, en qué horario va, cómo es el procedimiento, cuándo está en el cajero y en el post del cajero. O sea, la idea es cuando hablamos de experiencia, pararnos un pasito más atrás y entender ese viaje completo de las personas. Ahora, pensar en las experiencias de usuario requiere, primero, empatía, que lo dijimos, y por otro lado, en una forma de pensar ágil y una mentalidad de crecimiento. En esto de estar todo el tiempo de manera constante aprendiendo de las personas, aprendiendo de los usuarios. O sea, básicamente como salir de la zona de confort y darse el permiso todo el tiempo de aprender. Y cuando pensamos en UX, estamos trabajando en un marco ágil. Y pensar en la agilidad, que era la diferencia que hablábamos la semana pasada, ser ágil no implica necesariamente siempre ir más rápido, sino que ser ágil implica como testear rápido y aprender. O sea, si pensamos en un problema y una solución, quizás podemos hacer un problema y llegar a una solución de manera rápida, directa, pero llegamos a una solución como que es medio pelo, digamos. Cuando nosotros empezamos a pensar con el usuario de cerca, con esta mentalidad ágil y dispuestos a aprender, lo que empezamos a hacer es hacer pasos más cortos en contacto con las personas, aprender y como ir haciendo pasos más firmes. O sea, uno va aprendiendo, equivocándose y da un segundo paso. O sea, esos pasos son más cortos, pero lo que hacemos acá es ir aprendiendo en el camino. A esto se le llama mucho iteraciones, como que uno avanza, quizás retrocede, pero cuando vuelve a hacer ese paso ya lo hace con mucho más conocimiento, o sea, y con aprendizajes validados, como ir avanzando con certezas. Entonces, un proceso ágil lo que nos permite es ir avanzando rápido, o sea, en tramos cortos, digamos, que se validen y a paso firme. Con lo que queremos es llegar a un mejor resultado, un resultado de mayor impacto. Hablamos de las habilidades cuando trabajamos en la experiencia de usuario y hablamos de la empatía, como esta capacidad de entender a las personas, del pensamiento integrador, como esta forma de entender que un producto o un servicio entra en contacto en un momento concreto, pero también tenemos que mirar desde afuera cuál es toda esa experiencia de la cual forma parte. El optimismo como otra habilidad, porque si no somos optimistas no tiene sentido
pensar en soluciones, la mente de principiante, con esto de los nenes del preguntarse todo el tiempo por qué, por qué, por qué, y estas preguntas como salir a hacerlas a los usuarios, y por qué, y por qué, y por qué, porque ahí es cuando uno llega como a la raíz de las motivaciones o el por qué las personas actúan de cierta manera. Hablamos de la colaboración, entendiendo que cuando diseñamos en general no es una situación aislada donde uno se sienta en un escritorio encerrado a pensar ideas y cambiar el mundo, sino que tiene que ver con sentarse a hablar con otras personas y aprender con otras personas. Y cuantas más perspectivas haya en un proyecto, muchísimo mejor, porque cada perspectiva diferente en formación, en habilidades, en conocimiento y en experiencia, como trae un condimento aparte para ver un mismo problema desde diferentes perspectivas. La capacidad de experimentar como esto que dijimos de ir iterando, de ir prueba y error, porque no sabemos nada que funciona hasta el momento que se pone en manos de los usuarios, se testea, se prueba si funciona, si no funciona, y se itera. Y esta iteración, como este avance que uno va haciendo en ciclos, y que quizás a veces uno siente que retrocede, pero es un aprendizaje validado, o sea, uno volvió para atrás para hacer un paso más seguro. Y hablamos que cuando trabajamos en diseño, requerimos dos tipos de pensamiento. ¿Se acuerdan cuáles eran? Convergente y divergente. Convergente y divergente. Excelente. ¿Y alguien que amplíe, se acuerda cuál era uno y cuál era el otro? Y convergente es el que se abre cada vez más, es como un abanico que se abre. Es perdón, divergente. Y Lo el que convergente es es como el que más se va libre, cerrando. claro, más Claro. libre y lo lógico. Así. Espectacular. El divergente es las alas, el convergente en los pies. Dijimos que estos dos pensamientos para cuando diseñamos son importantes y que lo más importante aún es entender en qué momento estamos para no estar pisando. Si estamos generando ideas y estamos volando, no hace falta que estemos aterrizando todo el tiempo. Y así como cuando uno hace un brainstorming con otra persona o con un equipo, se nota un montón cuando hay otra persona tirando, tipo bajando a pie, como no, esto no se puede, no, esto es muy caro, no, esto no sirve. Entonces, es importante conocer estos dos tipos de pensamientos, saber en qué momento es importante utilizar uno o utilizar otro y no pisarlos. Por ejemplo, en la etapa de entrevistas, que ahora lo vemos, lo principal es un momento, el divergente, en un momento en que uno sale a hablar, sale a preguntar, sale a escuchar, sale a observar y como sale a llenarse de información. Y este pensamiento divergente y convergente lo terminamos bajando en el marco del Design Thinking, que está definido por IDEO como una disciplina que usa, o sea, es básicamente sacar el diseño de las manos de los diseñadores y ponerlo al alcance de todas las personas para hacer coincidir como tres esferas. Por un lado, y lo fundamental, las necesidades de las personas, que se descubren a través de la empatía. Por otro lado, lo que sea tecnológicamente factible, y por otro lado, lo que sea viable desde el negocio. Y acá dijimos desde el negocio, no siempre quiere decir ganar plata, pero desde el negocio algo que pueda ser sustentable. Entonces, si tenemos una idea genial que satisface las necesidades de las personas, pero que no se puede resolver con la tecnología que tenemos, como no se termina cumpliendo. O si eso no es sustentable, tampoco. Entonces, estas tres esferas son las que tienen que sí coincidir para lograr diseños, para lograr innovaciones. Si pensamos en Design Thinking, pensamos, por un lado, que es una forma de pensar, o sea, traducción, pensamiento, diseño, una forma de pensar que sirve para la vida, para todo tipo de desafíos o de problemas que nos encontremos, laborales, académicos, un regalo para una familia, o sea, en todo uno puede estar pensando con esta mentalidad de diseño. También es un marco de trabajo y es una caja de herramientas. Y la idea del curso es como bajar un montón de esta caja de estas herramientas que se pueden ir ubicando dentro del Design Thinking y aplicarlas a proyectos que tengan ustedes. Entonces, último resumen y ya seguimos avanzando.
Este gráfico, conocido también como el gráfico del doble diamante, es el que mejor representa, es el que representa el design thinking, en donde podemos observar dos grandes etapas, una que es el área del problema y otra que es el área de la solución. Es súper importante como conocer este gráfico y entender qué herramientas usamos y en qué momento del proceso estamos usando esas herramientas, porque acá se ve el momento de divergencia y de convergencia, qué habilidades requiere para un momento y cuáles requiere para otro. Entonces, tenemos una primera etapa que es esta de empatizar, donde conocemos a los usuarios, conocemos a las personas. Una segunda etapa donde es definir, donde como entendemos ya con toda esa información, y volvemos ahí a la parte lógica, racional, y como sacamos conclusiones de, bueno, habiendo conocido todo al usuario, ¿cuál entiendo que es el problema? Un punto en el medio que es nuestro convertir como nuestra nebulosa inicial de algo que entendemos que era un problema en un foco en concreto de, bueno, voy a encarar por acá. El problema específico que voy a encarar es este, y abrimos el segundo rombo, que es el de la solución, en donde tenemos una primera etapa de ideación y de desarrollo de ideas creativas, y después empezamos como a converger en prototipos que los testeamos con los usuarios. Este recorrido así es el que vamos a hacer en el curso. O sea, vamos a tener siempre el usted está aquí, usted está aquí, usted está aquí, para que vayan ubicándose en qué momento estamos y con las herramientas que vamos a ir usando. La idea fundamental, lo que me encantaría es que lo puedan volcar a proyectos que tengan hoy en día. O sea, que estas 2 horas les sirva para potenciar algo en el que estén trabajando en el trabajo, en el estudio, en la familia. El proceso que parece algo lineal, entendimos que siempre puede haber iteraciones, siempre puede y siempre va a haber iteraciones, que son estos aprendizajes, y uno llega a un final, testea algo y dice, no, el prototipo no se entendió, vuelvo a prototipar, o no, no había empatizado bien, así que vuelvo a hacer entrevistas, o no, no había entendido bien de qué iba el problema, vuelvo a analizar las entrevistas que hice y vuelvo a sacar conclusiones. Como siempre uno está iterando en este proceso. Lo que esperamos del taller es poder atravesar un proceso completo, llegar hasta este final con aprendizajes y que ustedes digan, bueno, de todo esto aprendí qué, y vuelvo a buscar información en este paso o vuelvo a pasar por acá. El primer paso con el que estuvimos trabajando es el de empatizar, y dijimos que, primero, cuando tenemos un problema general de lo que sea, lo primero que tenemos que entender es como quiénes son las personas que forman parte de ese problema. Las personas que forman parte es siempre nuestra principal persona, como nuestro centro de escena es nuestro usuario. En algunos casos ese usuario es un cliente, en otros casos no. Y tenemos también como otros aros de personas que forman parte, quizás no directamente, pero que sí hay que tenerlas en el radar. Si vendemos algo y tenemos distribuidores en el medio, esos distribuidores también van a ser parte de nuestros actores. Si algo de lo que estamos trabajando tiene un marco normativo, eso también va a ser parte de nuestro mapa de actores o eso que hay que tener en el radar. Y el segundo paso que dijimos es, identificamos el mapa de actores y tenemos que empezar como a acceder a información, a tener información. Y la información en estos términos se pueden dar por como 2 tipos de información. Una información es la cuantitativa, obtener información cuantitativa, y otra cualitativa. ¿Se acuerdan cuáles eran las herramientas como principales de info, quanti y quali? Sí, encuestas, las cuantitativas y las cualitativas eran las entrevistas. Sí. Lo aprendí. Espectacular. Y esto es súper importante porque uno, cuando hace encuestas, las entrevistas son personales o por Zoom, pero son en comunicación en vivo con la persona. ¿Por qué? Porque en la entrevista lo que apelamos es como a buscar historias, a buscar anécdotas, a que la persona se emocione, a que la persona reflexione, como a conocer más de cerca. Y esto no se puede conseguir a través de un formulario Google. Nos podemos como empezar a acercar, pero sí o sí cuando hablamos de entrevistas es importante como, bueno, te llamo, videollamada, y ver las expresiones a las personas, como ver su cara de decepción o su cara de alegría cuando cuenta, lo mejor que me pasó fue que una vez cuando compré me llegó con un perfume que no me esperaba. Entonces como, wow, le gustan los detalles, como que esos datos en una encuesta nunca van a salir, y son los datos más significativos cuando uno trabaja en diseño. Entonces,
al igual que en pensamiento divergente y convergente, los dos tipos de métodos son importantes, porque con uno obtenemos información cuantitativa, y si hablábamos del caso del resonador, decíamos 8 de cada 10 chicos tenían que ser sedados. Y cuando empezamos a ver la información cualitativa en las entrevistas o en empezar a ver esa observación y esa experiencia, como se entendía el por qué eran sedados, cómo era la experiencia del nene. Y eso en números no se puede conseguir igual. Entonces, cuando hablamos de entrevistas, vienen acompañadas de observaciones y son súper importantes. O sea, las dos pesan. Cuando hablamos de diseño centrado en el usuario, de experiencia usuario, las entrevistas como no pueden faltar nunca. Empatía, imagen que seguiremos recordando. Empatía, querer conectar con las otras personas y hacer todo el esfuerzo para conectar. O sea, y usar la empatía como una herramienta para conocer mejor a las personas y tener así como ideas de para dónde puede ir la solución, cuál es el problema real de las personas, cuáles son sus puntos de dolor. Así que, y momento tenso. ¿Cómo va? ¿Eligieron producto o servicio para aplicar? ¿Hicieron entrevistas? Y para eso los voy a invitar, una invitación a salir de la zona de confort. Y vamos a ver cómo funciona. Si funciona bien, va a haber un par de dinámicas hechas en esta plataforma. Pregunta, ¿alguien usó Mural? Sí, o sea, la respuesta debería ser, si es sí, digan, sí, yo usé, yo uso. Bien, No, no Rocío. usé nunca. No. ¿Dejan sola a Rocío? No, yo tampoco Yo no sí sé. usé poco, pero usé. ¿De qué se trata? Bien, tenemos a Ro y a Sole. Nada más, genial. Bueno, vamos a aprender una herramienta nueva, si les parece. Ahí les compartí en el chat, o sea, idealmente desde computadora. Si me parece que en el celular no carga bien, si alguien no puede ingresar, no se preocupe, que igualmente en pantalla se va a estar compartiendo. Pero la idea es que puedan interactuar ustedes. En Mural, les pasé un link donde cuando entren solamente les va a pedir que pongan un nombre. Con solamente poner un nombre ya van a estar y van a aparecer en una pantalla tipo así. Excelente. Mientras van cargando, avise si alguien no puede cargar. Mural es una plataforma colaborativa, sirve muchísimo como para esta etapa de creatividad, para trabajar en equipo. Como Perdón, importante, me perdí. sí, Tipo, me perdí. bien. O sea, Eh, entro a la página le- esa. Exactamente. Entren Sí, a la página y los entro. que pudieron entrar a la página no sigan la compartida de pantalla de Zoom. Los que no pudieron entrar, como sigan desde la pantalla para ver qué estamos haciendo. Preferentemente desde la computadora. Si tienen computadora, desde compu. Si no, es lo que estoy compartiendo. O sea, la recomendación es, los que ingresaron, dejen de mirar la pantalla compartida, porque estoy compartiendo en Mural lo mismo que ven ustedes. Los que no ingresaron, miren la pantalla compartida, así se ve lo que están trabajando. Es una plataforma colaborativa, con lo cual, genial, los que están con el celu no pueden ingresar, tienen problema, vean por aquí que estoy mostrando la misma información. Plataforma colaborativa lo que quiere decir que todos tienen como derecho de todo. O sea, si alguien escribe un papelito, otra persona puede agarrar ese papelito y puede cambiarle el contenido. Entonces, hay que ser respetuoso y cuidadoso con lo que está haciendo uno, con lo que está haciendo el otro. Un ejercicio súper simple que ya lo están súper dominando, para hacer una entradita en calor es, pregunta, ¿eligieron el proyecto para trabajar en UX? Y tiene dos objetivos, ver cuántos eligieron y por otro lado, como soltar la mano para usar la herramienta. La idea es, aprieten sobre un iconito, los llevan directamente al sí o al no. Si es al sí, agarren después una lupita y llévenlo a la parte de entrevistas. Los que quieren seguir probando, o sea, prueben las opciones de la herramienta. No tiene mucho más que una barra lateral al costado que te permite agregar notas de colores o texto o iconos o dibujar.
Y para usarla fácil, lo que más usamos es las notitas y lo que se hace es doble clic sobre una superficie blanca y con doble clic se genera un post-it, un cartelito. Y sobre ese cartelito ya se puede escribir. Entonces, la idea es, los que ya completaron, que sí eligieron un proyecto, al costado hay una segunda actividad que dice para que compartan sobre qué van a trabajar. Entonces, la idea es, elijan un título y ya acá vamos a empezar a pensar, cuando uno empieza a hablar de experiencia de usuario, hay una rama que es UX, perdón, ahora que estoy muy inhibida por Nati con inglés, pero lo que hacen las escrituras de experiencia de usuario, que es muy importante lo que se comunica con las palabras, la forma que uno comunica, las imágenes que usa. Entonces, para empezar a meternos en esto que vemos la semana que viene, la propuesta es, a quienes eligieron un proyecto o a quienes no, invitación a elegirlo. Es un taller de práctica que la idea es como pasen herramientas por el cuerpo para después cuando lo quieran aplicar a otra cosa, traiga ese recuerdo de memoria de, lo había hecho con tal cosa. Entonces, si están pensando en un proyecto, elijan un título, una mini descripción para que lo entendamos todos y traigan una foto o del proyecto o una imagen de referencia, como una foto visual que represente ese proyecto. Así acá nos armamos una cartera de proyectos. Los que no eligieron, ¿se animan a elegir en estos 5 minutos? ¿Te puedo molestar, Marianela? Sí. El tema mío es así. Yo tenía una idea y como salió de repente el tema este de los cajeros y qué sé yo, y como que conozco un poco del tema, mi idea era poder plantearlo en eso. En realidad, personalmente, el curso y todos estos conocimientos que uno va adquiriendo, en realidad es algo más personal, no tan comercial, porque en realidad en mi trabajo no lo podría aplicar, porque imagínate que hay todo un departamento de organización y métodos que tiene que responder también con un departamento de legales, que, o sea, como para poder armar algo. En realidad, lo mío podría ser algo utópico de decir, ¿cómo podría yo mejorar la experiencia de usuario de alguien que va a un cajero automático? ¿Sí? Igual me encanta porque recién nombraste, por ejemplo, todo tu mapa de actores. Que son Entonces personas es como que, si uno lo piensa, deberían estar dentro del proceso. Así, bueno, puedo consultar acá, puedo consultar acá. Claro, imagínate que para mí mover toda una estructura tan conformada es, por eso te digo algo más utópico. Entonces digo, puedo imaginarme yo cómo se podría mejorar, pero en realidad no es un proyecto real, a eso me refiero. Sí, ¿y ¿Es en qué te gusta? válido? Es válido, pero si tenés ganas como de, por ahí es achicarlo a algo concreto, como algo que esté bajo de tu área de control, como hacer un zoom en eso y concentrate en eso, así como no queda en la idea hipotética, sino que se puede llevar a la práctica en algo. Quizás es sobre el sector en el que estás, algún servicio puntual dentro del sector. Bien, bien. Tenés hasta 10 minutos para pensarlo y definir el nuevo enfoque. Dale, dame un segundito. Mientras completan, hacemos 2 minutos aquí. Tres minutos de completar esto. Y si les parece, finalizan los 3 minutos y los que quieran comparten el proyecto a trabajar. Invitación, traten de todos en lo que sea, pensar un regalo para un familiar podría ser, organizar un festejo de cumpleaños podría ser, o sea, cualquier experiencia próxima que les tenga que suceder, aprovechenla para aplicar las herramientas.
¿Te puedo hacer una pregunta, Marianela, mientras pasan Sí, estos sí, minutos? sí, Yo sí. había puesto, viste, en el campus, en el foro este que abriste, los detalles del proyecto que había elegido, que tenía que ver con un emprendimiento de mi cuñado, que vive en Bariloche, es barilochense, y su mujer, que venden productos de librería. Es como su segundo trabajo, ¿viste? Y la idea era mejorar, bueno, en última instancia sus ventas, pero mejorar la comunicación que tienen con sus clientes o potenciales clientes a través de Facebook, principalmente porque es por donde ingresa la mayoría de las compras. Es re modesto, es un emprendimiento familiar muy sencillo. Lo que me pasaba era que digo, voy a terminar tratando de imitar lo mejor posible Mercado Libre, que era lo que charlábamos la semana pasada, ¿no? Como que me da la sensación que en última instancia está todo inventado. Y me daba, y se me presentaba esta dificultad que mencionabas la semana pasada de confundir las etapas, como la de investigación con la de las soluciones. Cada vez que miraba algo se me ocurría qué se podía hacer, no es que inventara la pólvora, por supuesto, pero bueno, en esa etapa estaba, y la otra dificultad era la cuestión de la lejanía, porque por supuesto yo estoy acá en Buenos Aires, y no me puedo acercar a hacer un cara a cara, debería ser mediado por la tecnología. En principio dije, bueno, hago algo más, un híbrido entre encuesta y entrevista, diseñando algún tipo de encuesta, pero con un estilo conversacional, y después conseguí una persona a quien puedo entrevistar, que nunca les compró, pero que conoce el emprendimiento y la página. Pero digo, hay mucha gente que trabaja esto de forma remota. ¿Cómo hace para acceder al usuario de una manera potable? O sea, por Zoom, por videollamada, y es más, está genial, sí. Me parece, o sea, está súper encaminado el proyecto que vos estás planteando. Está bueno para encararlo con esto, hay un montón, o sea, hoy vamos a hacer como este pasito a pasito, y está genial que aparezcan, che, Mercado Libre lo resuelve así, y quizás después aparece inspiración en otro lado. Como hay una frase, de la nada, nada se crea, o sea, uno empieza a combinar ideas, entonces uno siempre sale a buscar qué es lo que funciona bien en otros lados y traerlo y ver cómo se puede aplicar. Eh, Cuando uno se copia, es decir, cuando dice, bueno, hago todo lo mismo y lo replico todo igual, pero uno ya cuando cambia el contexto, decís, bueno, saco ideas de este contexto y lo aplico en el mío, ya cambió y hubo que procesar un montón de cosas. O sea, está bueno siempre tomar información de las cosas que sí funcionan, porque no tiene sentido ponerse a inventar siempre la rueda de cero. Y las entrevistas, sí, por Zoom o por Meet, o sea, por una plataforma de videollamada, y en lo posible incluso como pedir grabarlas las entrevistas. Si a la persona no le molesta, para después como reprocesar y sacar información, está bueno como tenerlas grabado. Y está bueno también, estaría genial que aparezca otra persona que sea cliente, pero está bueno trabajar con el de no cliente, a ver por qué nunca compró. Digamos, ¿qué le pasa? No tiene información, no tiene necesidad, o sea que está bueno también en esa experiencia como Claro, preguntarle. claro. Porque el emprendimiento está dedicado a usuarios finales, no a empresas. O sea, él es un potencial cliente, digamos. Sí, sí, porque aparte es una ciudad mucho más chica, y entonces yo lo que veo es que, bueno, mi familia vive allá, ¿no? Lo que veo es que también se compra y se vende de una manera ligeramente diferente acá, o sea, las redes sociales se usan de una manera un poco diferente, y circula muchísima mercadería que se vende por WhatsApp entre vecinos o por Facebook, en los grupos de Facebook. Acá Facebook es como que lo usamos los viejos nada más, pero tiene una actividad y circula, se compra mucho por ahí. Entonces, eso es distinto. También hay que considerarlo. Sí, es genial. Y en 2 minutos iba a comentar esto de como lo importante de los contextos. Hay cosas que en un contexto funciona genial, otras que no, y está bueno cuando uno puede meterse al contexto. Si el contexto es lejos, o sea, la idea es como, en el ideal de los casos, estar ahí, como en el mismo lugar con la persona, observar en vivo y en directo, como hay hasta como otras herramientas de, estoy re inhibida con el inglés, Nati, porque soy muy mala,
No, pero pero no, de... no, yo soy Tarzán, entiendo, pero soy Tarzán hablando, no soy traductora, soy lingüista. No, quédate tranquila. como que uno hace la sombra, se ve en el shadowing, pero no sé cómo es, pero uno hace la sombra de acompañar a ese usuario durante un día completo. Entonces ya no es solamente una entrevista, sino es como, che, te hago de sombrita, vas a comprar al supermercado, te acompaño, no hago nada, te acompaño. Y veo como todo el comportamiento ese de la persona en un día. Entonces, cuanto uno más se pueda empapar realmente como, y empatizar en este sentido de, entiendo lo que le pasa a la persona, por qué compra así, cuál es su lógica, por qué toma esas decisiones, como a partir de ahí salen mejores ideas. Bueno, gracias. Y todo lo que estás diciendo hoy, como son todas las cosas que vamos a aplicar en un ratito. Así que creo que está súper encaminado. Bueno, ¿alguien quiere compartir proyecto? Yo porque estoy tipo tratando de ponerle título, es la primera vez que uso eh, esto que estamos haciendo. Y estoy tratando de ponerle el título, pero no puedo. Como que puse ahí mi tip, pero se me estaría En- complicando. con doble clic pudiste generar post-it. Sí, estoy tipo poniendo la información de los dos proyectos. Bien, ¿en qué lado estarás? Estoy del lado izquierdo, Así abajo de todo. Más abajo. acá. Ese. Ese. Pero estás escribiendo vos ahora, ¿no? Sí. Lo estoy. Genial. Aprovecho el tip, si alguien está escribiendo sobre un cartelito, otra persona no puede editarlo hasta que la persona suelte el cartelito. Ok. Sea original con el nombre, si querés agregar otro post-it aparte. Listo. A ver, con relojito. 5 minutos de, no vamos a hacer más, 7 minutos de, el que quiera, como aprovechemos 7 minutos intensos, abre el micrófono, cuenta de qué va el proyecto y avanzamos. La idea es, si les resulta, pregunta, ¿cuán amigable les está resultando la herramienta? Resulta cómodo, yo la conozco. Lo único que me quedé dudando de lo que elegí, me gustó una app para camioneros por un tema de que un amigo el otro día hablaba de que se llevó unos cables y que no tiene cómo irse a trabajar sin saber dónde puede agarrar por ser camionero, viste que a los camioneros les suele suceder, no es lo mismo que una app para personas que tienen autos comunes, sino que tienen camiones y llevan cosas, entonces es como que dije, bueno, está buena la idea. Y después me gusta mucho lo que es la venta de antigüedades, o sea que yo puse 2 por las dudas, estoy como media indecisa. Bien, genial. La que sea más cómodo, en un ratito hacemos una actividad y elijan la que quieran para probar. Yo sé que en el prototipado sí conozco un poco del tema y yo sé que el prototipado es complicado. Bien, para ampliar el conozco un poco del tema. A ver. Yo hice un curso de diseñadora UX y me gusta aprender un poco más, obviamente, y volver a ver estos temas porque es como que te refresca un poco la memoria también. Y bueno, empezar a releer todo. Y yo sé lo que es la parte de UI y es la parte más complicada para mí, la de prototipar. Se puso susto. Abandonó en la mitad de... No abandono, pero yo voy a tener que volver a YouTube y ver, no sé, por Figma se va a trabajar. Sí, no, eso para alinear expectativas. Creo, vamos a ver, la idea de hoy es ver qué tipo de proyecto está pensando cada uno para ver para qué lado seguir. Porque Figma es una herramienta genial para prototipar. En el taller no estaría contemplado por lo corto que es el taller, meternos Claro, en porque es Figma. muy difícil. Sí, sino solamente con conceptos visuales a tener en cuenta y forma de prototipar y forma de testear, como un barrido súper general. En todo caso, después puede haber uno como, No estilo prueba de guerrilla, digamos. no, como Ok, llegar a un recorrido general de los claro. temas.
Si no, da para... No, no, yo sé que es largo, a mí me llevó bastante, pero sí me encanta esto, lo adoro. Vos debes ser una diseñadora UX seguro. Y me encanta, pero no, la parte de UI es muy difícil. Sí, hay mucho, sí, como la Y idea de es lo acá que es más se necesita en realidad, sí, también a veces, porque te piden todo. sí, un barrido súper general y que después, si cada uno quiere profundizar en eso, nada, compartiré material o se verá en otra instancia. Perfecto. En 7 minutos, ¿les parece que alguien tome la palabra, diga de qué va el proyecto? Voy a tratar de ubicarlos rápido para hacer zoom para los que no están viendo en mural. Cuente brevemente y pasamos a la cantidad que lleguemos en los 7 minutos. Comenzando. Ya. Hola, ¿puedo empezar? Sí. Mira, yo tengo un emprendimiento de venta de plantas y árboles. Tengo un Instagram de de venta de plantas y árboles. Y también me manejo por Facebook y WhatsApp. Pero siento que no estudié bien las reglas de la venta por internet, por redes sociales, la venta por redes sociales, que tiene muchas reglas de cuánto puedes publicar, cómo puedes publicar, los horarios, el tiempo y demás. Entonces nunca me fue muy bien, digamos, en la venta de plantas y árboles. Siempre vendí poco, entre todos. Y bueno, también tenía la idea de hacerme una página web, ya que estoy estudiando programación web y diseño web con CSS y HTML y JavaScript. Espectacular. Me mata que están re ambiciosos con los proyectos en las 4 clases, pero me encanta. En una sola cuestión, genial lo que estás planteando. Es una hipótesis tuya todavía que las compras o esto no se generan por el horario de las publicaciones. Quizás está bueno como proceso ver de, bueno, ¿es por el horario y por esto las publicaciones? ¿O es que hay algo que no estoy comunicando para que parte de cuando uno empieza, como que estás definiendo un posible problema para encarar con pensamiento de diseño? Una hipótesis de que el problema que tengo es no entender esta regla de juego de Instagram. Y quizás en esto de las entrevistas no, en realidad lo que me pasa a mí como potencial cliente es que no me llama la atención tal cosa, o no entiendo cómo es esto, o sea, si querés encargar de la página web, genial, porque ya aprovechás todo lo que estás estudiando. Y si querés encargar del Instagram, también. Los dos caminos son súper viables. Creo que también puede ser que no sea un mercado tan rentable. Sí, pero lo que está bueno es pensar que son todas hipótesis. O sea, hasta no salir a entrevistar a personas, a tu potencial cliente y como sacar conclusiones de ahí, cuando uno hace como lo que se espera es como validar hipótesis. Entonces, por ahora es una hipótesis que uno dice, bueno, el mercado no es rentable, los horarios no corresponden. Y la idea de esto es como salir a hacer entrevistas para validar si lo que estás pensando vos es lo que está realmente pasando del otro lado, o el cliente que vos querés no es el que te está siguiendo, o porque nada, es como que, o sea, quisiera que si encarás por este lado, como que te des el permiso primero a ver si la hipótesis que vos tenés es la correcta del por qué no hay ventas, o si la hipótesis quizás es otra y el tema eh, es otro insight el que viene, como otro descubrimiento. Ok, dale. Postdata, aparte, si querés trabajar con sitio web, también es un espectáculo porque lo estás encarando con el curso. Dale, sí. ¿Puedo yo? Sí. Bueno, yo arranqué son mis primeros 2 cursos, estoy haciendo también el de diseño en Canva, porque arranqué con la idea de eso de hacer manejar el Instagram, que mi mamá ahora está vendiendo unas bebidas naturales y no se maneja muy bien con el Instagram y le ayudaría a ella a potenciar las ventas. Y en este último mes más o menos empecé un curso de lencería, está yendo bastante bien, y el fin es vender lencería a medida. O sea, lencería es como que abarca a mallas, ropa interior, después ropa para dormir, bodys, cosas así. eh, que bueno, eso ya sería como mi marca, como algo ya mío. Para eso estoy haciendo esto. Excelente, me encanta. Para cualquiera de los dos casos, aplica
excelente. Claro, o sea, uno es como y que aplica para mi madre es como que ya tienen todo el diseño, ya lo tienen. El mío, el de la lencería, es como que todo desde cero. O sea, tengo que ver el tema de los colores, el logo, todo lo que quiero hacer. Y el otro creo que es un poco más fácil porque tengo que manejarme solo con lo que ya me dan. No sé si me explico. Sí, si querés podrías usar este con el proyecto de tu mamá y después como dedicarle que hay un montón de trabajo para el tuyo, pero está re bueno. Claro, Sí. ok. Perdón, vuelvo a decir algo del caso anterior que me quedó. En realidad, porque lo llevé a herramientas de design thinking, digamos, de experiencia de usuario, a pensar desde ese lado y validar hipótesis. O sea, si el foco del taller quizás fuera sobre marketing digital, o sea, diría el foco de la potencia por otro lado. Como en este caso, como el rol de decir, cuando uno piensa en estas experiencias, es como validar hipótesis de salir con datos concretos y con entrevistas a ver si en lo que uno percibe es realmente lo que está pasando. Pero si vamos como en términos de marketing digital, sí, obviamente hay un montón de cuestiones para trabajar, pero como quería hacer eso, de que es un tema de como los anteojos que uno se pone para mirar. Desde el anteojo de la experiencia de usuario, la idea es salir a preguntar y ver si la hipótesis que uno tiene corresponde con lo que está pasando o no. Desde otros anteojos y técnicas específicas, sí, obviamente el camino es en el otro. ¿Quién más quiere compartir? ¿Puedo? Sí. Bueno, en mi caso, lo que estoy como tratando de investigar es sobre la experiencia del usuario de las personas, específicamente de las personas con discapacidad, que se acercan a las plantas verificadoras como clientes, digo, a verificar sus vehículos. Entonces, me interesa como ver cuáles son las problemáticas, porque yo trabajo en una planta y lo que me pasa es que vienen personas sordas a verificar, sordo-mudo. Y entonces para nosotros es muy difícil comunicarnos con ellos porque no sabemos lenguajes de señas y se nos dificulta mucho eh, esto de poder explicarles, poder preguntarles, eh, cosas que son necesarias para, para poder atenderlos, digo. Ellos vienen y verifican y en muchos casos no podemos explicarles ni cuándo le vence, ni qué tienen que traer, ni cuestiones que tienen que ver con el vehículo, cosas que se les preguntan. Entonces, puntualmente es eso, pero en sí es como ver cuál es la experiencia de todos los usuarios que vienen a verificar y puntualmente los que tienen discapacidades. Como que también veo que, no sé, vienen los que vienen a verificar motos y vienen con el casco en la mano y no saben dónde ponerlo para darte los papeles o para sacarse la mochila y buscar las cosas adentro de la mochila. Es como que hay un montón de cuestiones no resueltas y entonces como que mi investigación va por ese lado, ver cómo poder mejorar la experiencia del usuario en cuanto a este servicio que se les brinda. Espectacular, súper van a salir cosas re concretas en la herramienta del viaje del usuario. Genial, Sole, gracias. ¿Alguien más quiere compartir o avanzamos? El de ella me encantó. Yo tengo ideas hermosas, pero obviamente me encantó el de ella. Es muy lindo. Bueno, la idea de trabajar en Mural también es que cuando vayan compartiendo, si quieren, como pónganse un cartel de recibo ideas y que otras personas cuando lean sumen ideas con papelitos. Nada, para esto las plataformas colaborativas ha sido muchísimo para visibilizar lo que uno está haciendo, aprender del otro y eso. Quizás alguien dice, no quiero ideas, otra persona como bienvenidas todas las ideas, aprovechen el espacio. Así que Mari, toma nota para no olvidarte y se las escribís todas a Sole. Bueno, si les parece. ¿Alguien está usando la herramienta?
Dijimos, estábamos en... Esperen que se me... Empatizar, estamos en la parte de empatizar. Cuando empatizamos, dijimos que las entrevistas lo que queremos es aprender todo de la persona. Por eso cuanto más cerca mejor y por eso las... lo tengo en reproducción, no. Por eso cuanto más cerca estemos de los usuarios mejor, porque queremos entender sus necesidades, entender sus experiencias, en saber cómo se comporta, qué hace. Y acá esto es lo importante, poner a prueba nuestra hipótesis. Y por esto decía el foco anterior, o sea, nosotros muchas veces, y desde la mirada del design thinking, nosotros pensamos cosas que no dejan de ser hipótesis. Entonces, cuando nosotros de la experiencia de usuario es como, bueno, voy a ver si la hipótesis que tengo es o no es. Y todas estas son como las iteraciones, lo que uno va haciendo todo el tiempo es validar hipótesis. Valida una hipótesis del problema que uno cree que es un problema, va a ver con el usuario, la entrevista y entiende. Después genera un producto y tiene una hipótesis de que eso va a ser intuitivo y que la persona lo va a salir a usar. Vuelve a validarlo y si es por ahí, no es intuitivo. Entonces lo que uno hace todo el tiempo es validar hipótesis. En Agus la página manda súper lento, sí, por Zoom y por página, queda habilitada igual después, este link va a seguir abierto, o sea, si quieren después sumar, cargar ahí. Y los que no pueden escribir y quieren participar, avisen y abran micrófono directo. Y la empatía, volvemos tanto con la palabra empatía, fundamental es no juzgar. Cuando uno empatiza no quiere juzgar a la otra persona. De hecho, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué deberías hacerlo así? No, eso pensás. Y uno lo hace todo el tiempo, en todas las conversaciones. Juzga porque está pensando desde la mirada de uno. Lo principal acá es, cuando hablamos, no juzgar, porque la empatía es como nuestra herramienta por excelencia. Poder entender, escuchar a la otra persona y aceptar lo que está diciendo, por más que nosotros coincidamos o no coincidamos. Sí, ayer fui por la ruta y maté un perro. Ah, ¿y qué sentiste? No es como, o sea, porque ahí uno le empieza a meter sentimientos. Entonces, como, por más que la persona haga algo que esté, bueno, no en cuestiones de ética, ¿no? Pero la idea de la empatía es como tratar de sacarse los sesgos de los prejuicios que tiene uno y escuchar al otro sin juzgar. Y acá lo importante que contaba Nati, de lo que queremos con las entrevistas es entender el contexto de las personas, entender cuál es el contexto, cuáles son los hábitats, cuáles son sus costumbres, porque a partir de ahí es donde surgen las mejores ideas. Y pensemos, por ejemplo, ¿no? Si uno imagina el contexto de, bueno, la mujer trabajadora está en la casa conectándose a una reunión por Zoom y la realidad quizás es como súper diferente a lo que le pasa. Esto uno no lo sabe si no rompe esa barrera, si uno no se acerca no puede entender nunca el contexto. Entonces, a partir de entender realmente los contextos, bueno, ¿por qué compran? ¿Por qué hacen las compras por WhatsApp y por qué no por Mercado Libre? ¿Por qué les resulta más cómodo una cosa que la otra? A partir de como entender esos contextos, entrevistar y observar, es donde aparecen como las buenas ideas para trabajar. Entonces, entendiendo los contextos, uno puede como ir adaptando una misma solución a diferentes como situaciones de uso. Si pensamos, por ejemplo, en Spotify, pensamos en lo que es una versión de celular y una versión de computadora, pienso en una experiencia en que la persona por ahí se pone a explorar, a buscar música y tiene un montón de opciones. Y si uno lo piensa después en la versión de auto, la experiencia en la que está esa persona es súper diferente a estar relajado con una computadora eligiendo música o con el celular eligiendo qué lista escuchar, a cuando estás en el auto que no podés concentrarte en otra cosa que no sea manejar. Entonces, entendiendo ese contexto, por ejemplo, misma solución, está totalmente adaptada, tiene los botones más grandes, tiene solamente 2 botones y no puedes hacer otras cosas que no sean esos 3 botones que tenés. Si uno no empatiza con ese contexto de las personas, como no se pueden lograr estas ideas, porque no, o sea, lo principal surge de ver. Acá sería ver a esa persona manejando en un auto, queriendo escuchar una música, cómo hace, qué botones. Cuando uno diseña productos digitales, que varios casos de los que nombraron están pensando en productos digitales, hay que pensar en esa experiencia. Y cuando uno piensa en esa experiencia, también piensa y en la cuestión que comentaba Sole también, en como todos los canales sensoriales que tiene la persona para recibir. Si uno piensa, por ejemplo, en Google Maps, es una aplicación que cuando uno la está usando en el auto para ir de un lugar al otro,
tenés botones grandes, o sea, desde lo visual, así como en este caso Spotify, tenés botones grandes que se puedan usar por una persona que está en movimiento y que no necesita como ir puntualmente a ese lugar, sino como poder hacerlo más amigable a la persona. Tenés recursos visuales, también tenés recursos sonoros. Si uno pensara en Google Maps, doble a la derecha, o sea, te lo está marcando y también te lo está avisando. Entonces, cuando uno piensa en experiencia, como a abrir ese campo a pensar que no es solamente visual, no es solamente auditivo, que la experiencia uno puede ir interviniendo como todos los sentidos. Entonces, dijimos, cuando hablamos de entrevistas, hablamos de estas etapas de divergencia absoluta. Nombro muchísimo la palabra entrevistas y empatía porque se tiende a minimizar y son el eje troncal cuando uno trabaja en experiencia usuario. O sea, no hay información que no se pueda llegar sentado desde un escritorio diseñando soluciones ideales. O sea, salir de la zona de confort, a entrevistar, a no juzgar y a entender a esa persona es lo clave. Y cuando hablamos de entrevista, hablamos de este momento divergente en donde uno absorbe información y junta información. ¿Para qué? Paso siguiente. Pero en el momento de entrevistas es por qué, preguntar, historias, anécdotas, captar, tomar notas, en el mejor de los casos grabar las entrevistas con pedido de la persona. Entender cuáles son los puntos de dolor, las angustias que tiene, las emociones, cuando una persona te empieza a contar, sí, lo que me pasó la última vez fue que son insumos espectaculares para como empezar después a desmenuzar. En una gran frase de Einstein, si tuviera solo una hora para salvar el mundo, pasaría 55 minutos definiendo las preguntas y solo 5 minutos buscando las respuestas. El foco es en uno generalmente cuando empieza quiere tirar soluciones y el foco está en entender realmente cuál es el problema. Y entender cuál es el problema es a partir de la empatía. Y acá venimos con otra frase más que antes de la frase sería, si nosotros le preguntamos quizás a la persona que quiere, la persona desde su conocimiento, de su experiencia, va a hacer lo que se imagina. Nosotros desde el rol de diseñar un proyecto, somos en realidad lo que tenemos que procesar información y como llevarla a buen puerto. Frase de Henry Ford. Si le hubiera preguntado a la gente qué quería, me hubieran dicho que querían caballos más rápidos. O sea, la gente habla desde su experiencia, desde lo que se conoce. Entonces, cuando uno entrevista, está genial y caen un montón de ideas, de insights, de descubrimientos, pero uno no quiere que la persona le diga, entonces mi solución es esta, entonces ya tomé nota de toda tu solución. Sino lo que quiere es captar toda esa información para después poder procesarla, analizarla y a partir de ahí generar ideas. Y profe, como hacer un porcentaje de las respuestas sería también como que no quedarse también con una. Bien, está bueno ese punto. No sería en porcentaje porque cuando uno hace entrevistas lo que busca es datos de cualidad, datos cualitativos, pero con pocas entrevistas, o sea, por no decir a partir de 5 entrevistas, uno ya empieza a encontrar patrones de comportamiento en las personas. Entonces, ya deja de ser, por ejemplo, entrevisté a Oli y pasó esto y le estoy diseñando específicamente a Oli, o sea, como que uno no se vuelve un diseñador específico de Oli, sino que terminé entendiendo que 5 personas me están diciendo que su punto de dolor es este. Entonces, como en una entrevista sola, uno no encuentra patrones. A partir de 5 entrevistas es donde uno empieza a detectar, mira, yo creí que el problema iba por acá y resulta que el problema es que no entienden cuál es el producto que ofrezco. O no les conviene comprarme esto porque no acepto Mercado Pago, no sé. Pero uno en esas entrevistas es donde puede entender. No una, con 5 ya se encuentran un montón de patrones. A los fines prácticos traten de hacer 1 o 2 entrevistas, pero la idea es, después uno no le da siempre el marco contextual, sino que cuando uno incorpora como esta forma de pensar, salís todo el tiempo a preguntar a gente y a escucharle a la gente y a ver lo que le pasa y como ponerte en esa mirada de empatizar con el otro. Mismo cuando uno tiene clientes en un emprendimiento, en lo que tenga, después salís a preguntarle, ¿y qué te pareció esto? Entonces tenés feedback y como que estás aprendiendo y retroalimentándote todo el tiempo. Entonces, empatizamos como todo esto de buscar información, ¿para qué? Para definir. Cuando empatizamos, no juzgamos la información, la recibimos toda y llegamos al momento de definir.
Entonces, ¿qué es lo que queremos de las entrevistas? Esto, encontrar patrones, interpretar esos patrones, tener esos insights o esos, mira, este era el punto de dolor que tenía, como entender eso. Y vuelvo, con 5 entrevistas se encuentran el mayor porcentaje de patrones, porque a veces uno dice, bueno, voy a hacer encuestas para que me las respondan 200 personas, porque las entrevistas no sirven. Y el número de entrevistas para llegar a esos patrones es muy bajo. No es que uno tiene que decir, bueno, salgo a hacer 200 entrevistas. A partir de 5 ya aparecen la mayoría de los patrones. Y quizás, si a partir de 5 mi hipótesis no, o sea, la problemática va por otro lado, también es un índice. Bueno, mi hipótesis iba por mal camino, vuelvo a validar y pruebo con otra hipótesis. Entonces, recién dijimos que en la entrevista lo que nosotros buscamos es esta tipo cantidad de información, cantidad de información. Y una vez que terminamos las entrevistas, si hicieran, por ejemplo, en el ejercicio, con el curso estamos bien con 1, 2, ya estamos. Lo que uno hace después de esta cantidad de entrevistas es empezar a organizar esa información. ¿Cómo se organiza? Quizás hay personas que están contando, bueno, toda esta información tiene que ver con hábitos, toda esta información tiene que ver con los obstáculos que se encontraron o con los puntos de dolor, toda esta con las herramientas que utilizan las personas. Cuando uno agrupa la información, las categorías las define uno, o sea, las define la persona o el equipo que está trabajando y depende probablemente del guión, cómo fue pautado en las entrevistas o después de cómo hayan salido las entrevistas. Una forma de como plasmar toda esa información que uno obtiene de entrevistas es armando un mapa de empatía. Esta herramienta la vamos a pasar súper rápido porque vamos a trabajar con otra, pero hay material y después comparto más material sino para profundizar si la quieren aplicar. El mapa de empatía vendría a ser como una representación visual de nuestro usuario. Nuestro usuario, entiéndase que no es una persona concreta, sino que es una persona que simboliza esa cantidad de información que adquirimos. Cuando uno completa un mapa de empatía, o sea, se completa teniendo en cuenta como la experiencia completa. ¿Qué es la experiencia completa? Donde están los ojos, lo que la persona ve. Lo que la persona ve en términos reales y también como su visión sobre lo que se está trabajando. O sea, su visión en la cabeza, lo que la persona siente y lo que la persona piensa. Quizás es, no, uso esta marca porque me da prestigio. Sí, sí, tal cual, May. En las orejas, lo que la persona escucha. El escucha es también, no literalmente lo que escucha, sino también como su percepción ante sus amigos, como cómo es la forma que se siente. La semana pasada, no sé si está hoy, pero estaba el caso de ir a bailar en bicicleta. Entonces, por ejemplo, que decía, bueno, un montón son prejuicios, y quizás es eso que ella contaba, como cómo te animás, y contó un par de cuestiones que eran bien de este sector, de qué es lo que la persona escucha, qué es su referencia alrededor. También en lo que escucha es qué es lo que la persona consume en redes sociales, en la televisión, porque eso también, o sea, entender ese contexto de la persona, uno cuando hace acá es como si esta personita que es nuestro usuario, nuestra protopersona, como si hablara. Y entender ese contexto. Entonces, cuando decimos qué escucha la persona, quizás es como, bueno, le gusta esta radio, y quizás después uno dice como estrategia de marketing, si la persona consume este tipo de revistas o escucha esto, por ahí me conviene hacer publicidad en este lugar. Pero como toda esta herramienta lo que te permite es como bajar para entender a la persona, al usuario. La parte de la boca, qué habla y qué hace. Y abajo tenemos cuáles son sus puntos de dolor, o sea, las cosas que no le funcionan, como sus frustraciones, y por otro lado, cuáles son sus desafíos o lo que quiere lograr o sus resultados, como hacia dónde va, en uno como sería lo negativo y el otro como hacia dónde va, qué es lo que lo motiva. Si uno completara este mapa de empatía, si quieren en el mural después les dejo un mapa de empatía por si alguien quiere tomarlo y completarlo, más que bienvenido. Cuando uno empieza a completar, como que empieza a llenar este mapa con información. Cada post-it es una información que puede ser o una frase textual que dijo la persona o algo
una reflexión que salió de eso. Lo importante es, cuando trabajan mapa de empatía, son todas herramientas, no es necesario, y vuelvo, cuando hablamos del design thinking y esto de pensar en la experiencia de usuario, hay millones de herramientas, van a quedar a criterio y a necesidad de cada uno elegir cuál conviene usar en un momento, cuál en otro, si vale, si no vale. Esta herramienta lo que te permite es como tener ese contexto de la persona y entender qué le pasa a esa persona, como conocerla de cerca. Persona simbólica, no es una persona real, sino una representación de nuestro usuario. Ese nos permite como entender a la persona. Ahora, ¿cómo podemos pensar en la experiencia completa de la persona? Y acá el Customer Journey Map, o el mapa de viaje, que es una representación visual de todos los pasitos que el cliente o el usuario hace para completar una acción, para usar un producto o un servicio. Así como en el otro lo que hacíamos era como ver a la persona, en este lo que hacemos es ver el viaje que hace la persona. Cuando pensamos en ese viaje de la persona es como que nos ponemos en entender lo que le está pasando a la persona realmente, como salimos del foco de nosotros haciendo cosas y nos ponemos a entender qué es lo que está, cómo es lo que vive la otra persona, si le genera angustia, si le genera alegría, en qué situación, o sea, analizamos todo ese viajecito. Algo muy sintético para empezar a profundizar cuando uno piensa en el mapa de viaje es entender, por ejemplo, acá tenemos de una cena, un ejemplo sacado de una cena. Acá tenemos cada pasito que hace la persona para cumplir o para vivir ese servicio, que es, entra al local, lo atienden los camareros, elige una mesa, ve la carta, elige los platos, come, pide el postre, come los postres y paga. Como que esos serían todos los pasitos definidos. Y en este eje está cómo se siente la persona, o sea, como cuán bien está en un momento o cuán mal está en un momento, cuán feliz o cuán no feliz, cuán enojado. Esto es súper importante. Cuando uno piensa en la experiencia, piensa muchísimo en estas emociones y lo que quiere es resignificar las emociones negativas de la persona y convertirlas de la mejor forma para que la persona lo viva como como de la mejor manera, entendiendo que, no sé, si uno piensa, por ejemplo, en un momento de, y me voy al plano súper trágico, de cuando una persona fallece, todos los trámites que ocurren ahí, que son un tremendo para un familiar, es como, se podría mejorar un poquito esa experiencia, porque ya de por sí es mala, es horrible, pero encima como todos los trámites que hay que hacer, se podría resignificar en eso. Entonces, no quiere decir que se puedan convertir todos los puntos a puntos felices, pero todos los puntos que están mal, todos los momentos que tienen emociones negativas pueden resignificarse y pueden mejorarse. Entonces, lo ideal es cuando uno piensa en esa experiencia, empezar a entender estos puntos. Si uno ve un mapa de viaje completo, empieza a ver tipo cosas como estas, y la invitación ahora es a salir de la zona de confort y les voy a compartir en el mural, si quieren, un montón de cartelitos, o sea, un montón de mapas de viaje para que se animen a pensarlo ustedes. Ahí les voy a describir qué es cada punto. Mientras pega. Hasta acá, ¿cómo estamos? Todo bien. Bien, por ahora bien. Yo la última parte no la entendí bien. O Bien, sea, eso de la cena, de los mapitas, pero esto lo que vamos a hacer ahora no la entendí bien. excelente. Es lo que vamos a hacer ahora. Si les parece, la propuesta es como anímense a probar y a saber que cuanto más rápido se pruebe, más rápido uno se equivoca, más rápido uno aprende. La idea es que agarren un cuadradito de los que tienen y completen nombre de la experiencia. O sea, si por ejemplo Sole hacer una verificación en la BTV, podría ser el nombre de la experiencia. Piensen en esa frase que resuma concretamente cuál es la experiencia. Nombre de ustedes, para que no se pierdan los cartelitos. Y lo que vamos a hacer acá tenemos un montón recién veíamos solamente una que veíamos las emociones, como emoción positiva, emoción negativa, qué le pasa a la persona. En realidad acá vamos a analizar un montón de pasos.
vamos a analizarlo de a poquito. Así que para que tengan en cuenta, primero es como un plano muy macro, la etapa general que atraviesa el usuario. En único comentario, no están bloqueadas porque probablemente después quizás se quieran mover hacia un lado, quizás después puedan mover directo, y en mi experiencia es parecida a la de fulano, entonces me voy para allá. Así que si se les mueve, si eso, control Z, vuelvan para atrás y estamos bien. Está todo bloqueado, igual está todo agrupado. Así que manéjense tranqui, si se equivocan, vuelvan para atrás, control Z, estamos genial. En primer paso, primero y principal, pensar las etapas que atraviesa el usuario. Esto por las dudas, vuelvo, hablamos un montón de entrevistas, de empatizar y todo. Este mapa de viaje es una herramienta a usar después de haber hecho entrevistas y después de haber entendido ese viaje de la persona. Si no lo hicieron, si no hicieron las entrevistas, si no empatizaron, está bueno que lo hagan igual y después verifiquen o rechequen si su hipótesis de mapa de viaje corresponde con lo que realmente hace la persona. Entonces, paso 1, las etapas que atraviesa el usuario. Etapas, piensen quizás en 3 grandes etapas, no más. Tomo el ejemplo de Sol en la BTV, de decir, bueno, el momento previo en que la persona ingresa a la BTV o desde que entra a la BTV hasta que paga en la caja. El segundo momento, en el momento que está haciendo la verificación en ese instante, y en el tercer momento, cuando salió de la verificadora, le pusieron un sello y se fue. Definan como esos 3 grandes momentos que se pueden definir como antes, durante y después, pero piensen como en esa situación concreta. La vida es un viaje, así que es como si uno quisiera no ponerle un límite, es como, bueno, el viaje empieza desde que todo. Entonces, limiten, tomen los límites del proyecto que están queriendo trabajar, entiendan esa experiencia, pero también, como siempre, va a haber un paso que uno puede irse un paso más atrás o un paso más adelante, así que ese límite, como definanlo ustedes. O sea, ítem 1, marcar esas etapas antes, durante y después. Los que quieren ya como pueden ir completando o haciéndolo, o si no, los que no tienen, háganlo en papel. La idea es más que, no es como por capricho, sino para que practiquen la herramienta y por lo menos digan, hice el mapa de viaje cuando estaba en COSO. Lo que sirve es para visibilizar esto. Entonces, las etapas, pongámosle antes, durante y después, pero háganla claro, acotada a su proyecto. Dónde empieza y dónde termina el antes, qué es lo que se hace en el durante y qué es lo que se hace en el después. El segundo ítem son los pasos. Y son estas acciones detalladas que el usuario hace. Sole nombró, genial, cuando estaba contando, en esto de cuando llega una persona, cuando está pagando en el mostrador, ese es un momento concreto de la experiencia. Cuando uno identifica estos momentos, vuelvo al caso de Sole porque lo dijo como muy claro, dijo, las personas que vienen en moto no tienen dónde dejar su casco. Ese problema del casco es un problema concreto dentro de un paso concreto de una experiencia general, que está buenísimo porque ese paso concreto es una oportunidad de mejora, digamos, las personas con casco no saben dónde dejarlo. Bueno, entonces pienso una oportunidad para ese paso concreto de ese momento concreto. Si uno no arma estos viajes, quizás hay un montón de matices que no se ven, entonces por eso está bueno como bajar. Si les parece, hacemos 7 minutos de un primer bajazo de los pasos que se imaginan. ¿Cómo? Metan doble clic para generar un post-it. Si quieren, agranden el post-it y pónganle un nombre al paso. No sé. Si es para conocer un producto, bueno, descubrir o encontrar la página, encontrar el Instagram, entender esto, escribir un mensaje, como cuál es ese paso a paso. Adelanto este punto 3, no para que lo completen ahora, sino para que vean de qué va. Que el punto 3 es como cuál es esa forma de contacto que se da en cada momento. Si es, por ejemplo, en el Instagram de busco información del producto, quizás ese punto de contacto es un mail que uno manda, o si es en un lugar físico, es una persona en un mostrador, identificar como cuál es esa secuencia, qué es lo que está pasando ahí en el momento.
Este no lo completen ahora, sí completen como esta mirada de pasos. Va a pasar que anoten 5 pasos y después cuando están profundizando aparecen 10 pasos en el medio. Genial, es lo que permiten los post-it. Como uno generó 3 pasos, después se dio cuenta y agregó 5 más en el medio y los vamos moviendo. ¿Les parece? ¿Estamos bien? Los que no entran al mural pueden completarlo a mano. Yo puedo poner tipo la experiencia de las bebidas y la experiencia que tuvo mi madre al empezar a comprar eh, y los problemas como que tuvo. Podrías poner como experiencia de compra de en tal experiencia de compra, no sé, del producto, lo que sea. Ujú. Sí ten en cuenta que está buenísimo que tengas que hayas hecho la entrevista a tu mamá, pero que el usuario en realidad si es el que le va a comprar a tu mamá, quizás después está buenísimo que armes el mapa de viaje con toda la información que tengas de tu mamá y después salir a validar con un cliente o un potencial cliente y ver si hace el mismo viaje que ella. Claro. Ok. Si uno piensa en esto en emprendimientos, lo que está bueno es preguntarle a un cliente, che, ¿y cómo nos conociste? Ah, la página web. Entonces, un primer paso es la página web. Ah, y después, ¿cómo nos contactaste? Y rastrear como ese historial que hizo la persona. Como, bueno, por la página, después llegó al Instagram, escribió un mensaje en el Instagram, siguió por WhatsApp, después le mandó un correo. Y ahí está bueno porque empieza a ver uno cómo empieza quizás con un cliente a cambiarlo de plataformas. Tipo, me contactó por web y después siguió por Instagram y después de Instagram por WhatsApp y después le pedí un correo. Entonces como, wow, le hice una experiencia pobre terrible, le hizo pasar por 10 plataformas para una compra. Entonces uno ahí define después como en qué priorizar o qué cambiar. Te hago una consulta. Yo al final tengo un emprendimiento que es una pañalera y la quiero poner, suponete. ¿Cómo me guías como para marcar las etapas? Un ejemplo. Excelente, me encanta. Pañalera física, o sea, un local físico. No, es online. Bien, bien, genial. El primer paso para mí sería el antes de conocer. El segundo paso sería una vez que ya está en tu plataforma y está haciendo esa compra. Y el tercero es para como el momento que compró y estar coordinando la entrega. Ahora, en el medio esos pasitos lo podés plantear o desde antes de cómo la persona llegó a la plataforma o te lo aconsejo recortarlo a una vez que quizás está en la plataforma, cómo hace esa búsqueda. Pero uno como que siempre terminas recortando la experiencia en una punta o en la otra. El tema es como, Claro, eso. Por eso no sabía cómo encerrarlo. sí, y o sea, si te gustaría como profundizar con algún cliente, en cómo llegó, como... Yo tengo un emprendimiento, por ejemplo, en que hacemos mesas em, y tengo diferentes clientes. Un cliente es una obra social, un cliente es una ortopedia, un cliente es una mamá. Em, el recorrido que hace cada uno de esos clientes es totalmente diferente. Una ortopedia contacta directamente por mail, llega, bueno, una mamá se entera por Instagram, entonces como que está bueno si vos querés tomar algún cliente en concreto y ver quizás tus diferentes, quizás en tu mapa de empatía tenés como diferentes perfiles de personas que te compran, una es la mamá, entonces esa es como tu cliente más fiel, digamos, entonces cómo es que llegó esa mamá, cómo es que se entera, cuál es la frecuencia, o sea, eso a partir de entrevistas como que te va a saltar su pasito y ese pasito seguro simbólico va a ser todas las mamás van a hacer ese mismo recorrido. Y después te cae una tía que la hermana le pidió que compre pañales y la experiencia que hace esa persona súper colgada, que no tiene, es diferente. Gracias. Lo que estaría bueno acá es esto, si uno tiene diferentes tipos de clientes, quizás son diferentes
entiéndase diferentes tipos de clientes como diferentes segmentos de clientes, porque en realidad la mayoría de los clientes hace el mismo viaje, pero quizás uno genera como, entiende después con el tiempo de que hay mapas, hay viajes diferentes que hacen en los diferentes segmentos de clientes. Profe, Sí, me perdí básicamente. El bien. tema es así, yo soy profe de educación física, me gusta mucho lo que es el tema campamentos. Yo ya tengo en mi cabeza mi manera de organizar los campamentos, pero básicamente quiero ampliar y ver los campamentos desde otro lado para darle una vuelta de rosca más interesante. Excelente, me encanta. Pregunta para saber, ¿entrevistaste a alguien que haya ido a un campamento? No ahora porque tuve una semana media complicada, pero sí, lo he hecho. Bien. Me parece que hay un montón de cosas para hacer foco. En este caso, sí, pero está buenísimo, o sea, es súper concreto, está bueno. Em, en este caso, yo te diría como analizar desde el momento que la persona quiere, o sea, que quiere hacer un campamento, cómo es la consulta, cómo es ese ida y vuelta. El tema es así, yo ya el cliente, digamos, lo tengo porque ya trabajo en un colegio y el colegio este año puso un proyecto de que los chicos de quinto de secundario tengan un campamento. Espectacular, genial. Entonces, pensar en la experiencia en tres partes de antes del campamento, durante el campamento y después, y pensarlo en el antes como em, si tenés la posibilidad después de entrevistar a los chicos, cuál es su sensación de, che, antes del campamento, la alegría, la motivación que van a ir, uy, qué bajón, es un campamento. Porque quizás en eso es como, bueno, antes la motivación es genial y quizás como oportunidad de mejora o la motivación no está buena y como oportunidad de mejora puede ser, bueno, puedo pensar en invitaciones que le lleguen por mail una semana antes, en pensar en cómo ir avisándole, faltan 5 días, faltan 4 días, como pensar la experiencia sí o sí al menos una semana antes, tipo, la semana antes, cómo se organizan o qué recomendaciones va a haber que darle a los chicos para que preparen o qué cosas, o el mes antes, tipo, previo al campamento, la semana de campamento y el Post-campamento, pancamento. que sería como la reflexión de lo que vivieron en el campamento, ¿no? Exactamente. Si lo pensás así, me parece que va a haber un montón de... Aprovecho esto para adelantar, pero es para que lo vayan contando. Cuando uno piensa en estos puntos de contacto, pensás, por ejemplo, bueno, en la semana previa están en la escuela con sus compañeros, con el docente, y el punto de contacto puede ser un mail que se le mande, un WhatsApp, o yo mismo en las clases de actividad física. Entonces, como cuáles son como esos puntos de contacto entre lo que se está pensando y el usuario. Los sentimientos, sí, esa semana previa, em, los chicos están súper motivados o cuáles en realidad están frustrados o enojados porque no les gustan los campamentos y es una actividad obligatoria. Entonces quizás en eso como que se encuentran los puntos de dolor para decir este segundo paso, oportunidades de mejora. Entonces yo acá en esto, cuando empiezo a encontrar estos puntos de contacto, estos sentimientos buenos o malos, y los puntos de dolor, tengo ya oportunidades de mejora para pensar en qué aportarle a ese usuario una semana antes del campamento, cuando está angustiado porque, no sé, porque no le va a gustar la comida. Y generalmente, no sé, por ejemplo, la mayoría odia los campamentos porque tuvo un campamento en donde nadie le dio bola a el aislante y la bolsa de dormir, pasó frío toda la noche, puteó todo el campamento, resultado, odia el campamento. Excelente esa experiencia, súper empática en eso que vos estás detectando, ya que el punto de dolor en esto es esto, capaz que como estrategia, como oportunidad de mejora puede haber, bueno, qué estrategias o qué cosas deberían prepararse para el campamento o avisarle, chicos, tenemos preparado para el campamento bolsa de... Sigo por ese camino entonces, gracias. Sí, y en oportunidades van a ser esto que uno después le va a empezar a dar marcos y esa oportunidad es a través de, o sea, a través de qué punto de contacto, si puede ser a través de un mail, si puede ser a través de un evento que se hace una semana antes en la clase de educación física para abordar todos esos, como esos puntos débiles que hay. Y el último punto de inspiraciones, que acá era lo que un poco comentaba Nati, cuando uno piensa o sea, siempre hay alguien que ya resolvió las cosas en otro contexto o en el mismo contexto mejor. Es de
como es de iluso, no tiene sentido no aprovechar esas cosas. Y es una técnica importante, es como si vos pensaras en, el problema es que están bajoneados con esto, ¿en qué otro lugar me puedo inspirar? Y uno se puede inspirar en cualquier cosa y podés pensar, bueno, y si pienso en el caso del resonador, ¿cómo hicieron para que el nene llegue contento a hacer una resonancia? Ah, mirá, y uno se pone a analizar y dice, bueno, le dieron una tarjeta que decía que iba a vivir una experiencia con un barco pirata. Bueno, puedo tomar, no voy a ser un barco pirata, pero puedo tomar eso que hacerlos formar parte de un plan que ya está armado. O decir, ¿qué les pasa cuando van a un viaje? Uno, ¿por qué tiene tan contento el boleto de viaje? Bueno, podría pensar en un boleto. Ese lado de ese último cuadradito de inspiración es para que, si quieren, tipo, ir tomando imágenes de otros contextos o de otras soluciones en un momento, lo que yo quiero es como que la persona piense que la experiencia que va a vivir está buena, entonces pensar qué otras experiencias, qué otras previas a experiencias puedo tomar. Si lo pensamos tipo en un aeropuerto, yo no tengo la VIP, pero sé que hay un VIP que la gente está feliz y come y es feliz en un previo un viaje, entonces decir, bueno, no sé, capaz que se puede pensar en una instancia VIP previa para que, nada, un consultorio, pero ahí es como en esa instancia de inspiración, y ahí está bueno, y voy a retomar lo de Nati, salir a ver qué otras cosas funcionan en otros lados. O sea, ¿por qué no tomar Mercado Libre si Mercado Libre tiene una forma que constantemente te avisa el estado de los productos que uno está feliz? Entonces, el tema es que replicar las cosas o tomar ideas de las cosas que a uno le gustan en el momento que se adecue. Buenísimo, gracias. Sí. Perdón, Marinela, tengo una consulta porque estoy un poco trabada. Sí. La experiencia, por ejemplo, yo estoy pensando en como en un instituto, una escuela virtual de clases. La experiencia, por ejemplo, de la inscripción, ¿eso lo cuento como una experiencia o cuento todo? Inscripción y acceso a la plataforma, acceso al material, como una única experiencia. O voy tomando Bien. cada momento. Porque, por ejemplo, la inscripción sería en una sola vez, una única vez. Y después sí lo que va a ser repetitivo son las clases. Que sería un Excelente. servicio. No es que finaliza como una compra de un producto. Sí, sí, recontra depende de dónde te quieras parar y qué es lo que quieras analizar. Quizás tu foco está en mejorar la experiencia ya de la persona que ya está inscripta y decir, Sí, bueno, ¿cómo sí, mejoro sí. esta experiencia? Enfócate ahí y en Está todo bien. caso, en la previa a la clase, durante la clase y en el post clase, como previa a la clase, o sea, como cuál es el material o cuál es el Está bien. punto de Sí, sí, sí. contacto. Vuelvo, si es un mail, si es un aviso en un campus, qué es lo que pasa durante la clase y qué es lo que pasa después de la clase. Pero Está dejar la bien. parte de inscripción afuera y en otro momento se puede abordar eso. Listo. Gracias. A ti. ¿Cómo estamos? ¿Alguien que no esté aplicando? Y quiere decir no estoy aplicando porque no definí proyecto, porque Justo te estaba por molestar. El tema es el siguiente. Recién te pregunté una experiencia con los cajeros, bueno, que no tengo injerencia yo en eso, se me podrían ocurrir cosas, pero quedarían en la nada. Pienso en una experiencia chiquita, quizás comparable con lo que comentan los chicos, pero que también es una experiencia que tiene una vida, digamos, ¿no? Un desarrollo y un final. Eh, un llamado telefónico de venta, de ofrecimiento de un producto. ¿Sí? Desde cómo es el saludo inicial, desde cómo puedo ser, yo presentarme y hacerte saber a vos de que no soy, no sé, un telemarketer de un call center que está en medio de la pampa, sino que te estoy hablando desde una sucursal, que vos sos un cliente de esa sucursal que vas y que me podés conocer o me recordás de vista por lo menos, el ofrecimiento puntual, el manejo de las objeciones que puedes tener vos con el producto o no, las consultas, eh, un cierre o una posible eh, pactar, no sé, una entrevista posterior o algo por el estilo. ¿Podría llegar a ser algo así, esa experiencia que se puede mejorar o analizar, digamos? sí, espectacular, no es chiquita para nada.
Sí la empezaría del previo al llamado, porque por ahí cuando haces entrevista, decir como la persona te dice, no, yo directamente cuando llamado desconocido no lo atiendo. Entonces, por ahí, si lo pensás de ese paso previo, por ahí se puede detectar quizás se puede mandar un WhatsApp el día anterior diciendo, mañana te voy a estar contactando desde este número. No sé. Pero como habilitarlo el segundo, como el previo al llamado, para que en las entrevistas vea quizás algunos como que ni llegan a atender el teléfono. A eso voy. Pero está genial, no es chiquita, o sea, como cuanto más específica, también más profundidad le vas a poner a eso, así que está genial. Ujú. Está bien, sí, sí, se me ocurría poder hacer algo así por el estilo. Que ahí sí yo tengo, digamos, un manejo de la situación, digamos. Espectacular. Yo te diría, plantea ese viaje desde ese previo al llamado hasta el después del llamado, como comentaste, tal cual lo comentaste. Y después entrevista a alguien, a ver como su experiencia cuando le cae un llamado que no sabe, que no estaba programado, a ver cómo es. Sí, en ese sentido es como que yo ya tengo mucho feedback de hecho de laburar hace no sé cuánto tiempo ya en eso, y es como que ya tengo eso. Entonces quizás es la cintura que te da la experiencia y no tanto, no sé, algo que te puede decir alguien de afuera que no conoce el tema. Entonces, en ese sentido como que sí, hay como mucha información y como que vas puliendo la forma de hacerlo que te fue dando más resultados. Excelente, dale, sí, recontra, bájalo a los pasos concretos y después en todo caso valida como, che, estos pasos estamos bien, con alguien del equipo va bien, hay algo que vos estás viendo que yo no estoy viendo, pero está espectacular. Flor había puesto, yo como mamá creo que me tienen que consultar a mí más que a mi hijo. Está genial y no es poco importante el rol de las madres en los campamentos y está re bueno tener como ese actor y entender, porque la verdad que si la madre odia los campamentos, es muy poco probable que el hijo tenga ganas de ir a un campamento. Entonces está bueno también tenerlo como actor y decir, bueno, para tranquilizar a la madre o para alentar a la madre que esta va a ser una buena experiencia y entender como que ese viaje de la madre le produce puntos de dolor y que uno también puede mejorarlo en eso. Así que ahí, Flor, después Fede tirar una entrevista a Flor. Y si nosotros generalmente tenemos reuniones de padres informativas donde los padres te preguntan 8000 cosas y les explicas al padre que le ayuden a armar la mochila, pero que el chico sepa dónde tiene las cosas, todo. Pero bueno, a veces nos cuesta el trato con los padres. Bueno, espectacular. Ese sería el otro desafío, si tenés muchas ganas. Va, el mapa de viaje exactamente igual, pero ¿cuál es la experiencia del padre? Que en este caso es súper diferente, porque el padre ni siquiera va al campamento. Entonces, Ok, vos todos los puntos buenísimo. de dolor del padre son diferentes a los del chico. Uy, después queremos que nos cuentes cómo fue ese campamento. Me gusta, gracias. ¿Alguien preguntas o algo? ¿O se animan a completar este mapa de viaje para la semana que viene? Lo que lo completan en papel, si quieren complétalo en papel, foto y después se sube la foto. Pero para hacer este mapa de empatía, perdón, te hago una consulta, tengo que hacer las entrevistas. Yo no hice ninguna entrevista, pero podría iniciar. Bien, o sea, el mapa de empatía, no, el mapa de empatía es súper optativo. El mapa de viaje sería, si no hicieron entrevista, o sea, tienen dos opciones, o hagan las entrevistas y después el mapa, o hagan el mapa y después validen con las entrevistas como, o sea, para avanzar. Ok. Ideal de los casos en orden, pero si no, como traten de plantearlo y después como validar. Ok. Profe, yo lo hice, tipo, me falta el punto 6 que hice, creo que lo voy a hacer con más entrevistas. Y lo hice con las experiencias que sé cuando le compraron a mi mamá por WhatsApp. Em, ¿En dónde estás? Wow, a ver, ¿qué me... Tipo, son los que tienen muchos... Ahí, abajo, abajo. Abajo Está de... No, abajo del verde. Ese soy yo. excelente. Bien, Me faltaría el 6, porque el 5 es lo que yo pienso. Tipo, bien. cómo poder... Un, em, un punto importante que no, por ahí, para aprovechar. La idea de acá es que se vean pasos, o sea que los post-it estén en fila.
Ah, ok. ¿Por qué? No puse las líneas para que cada uno dependa si son 3 pasos o son 20 pasos. Pero la idea es, si pueden, yo les recomiendo antes que línea usar los rectangulitos estos finitos. Porque las líneas como que se empiezan a conectar con todo y hacer las líneas de estos pasos para identificar como cada secuencia. Por ejemplo, recién en el caso de Fede, la previa, lo que le tenemos que decir a la madre, esta es la información, el rechazo que se provoca o el punto de dolor de la madre es tal cosa, como que eso se ve en el paso. Cuando el nene está en el campamento, el punto de dolor de la madre es como, ay, ¿qué le va a pasar a mi hijo? No tengo información. Entonces, como que es otro el punto de dolor, es otro la oportunidad de mejora. Y es otro el sentimiento que tiene la madre en ese momento. Cuando llega la madre, el nene del campamento, es otro. Entonces, como identifiquen como esos pasitos así uno atrás del otro. Y hago algo de Oli de lo que dijiste vos acá. Inspiraciones. La idea es que en inspiraciones, por ejemplo, traer captura de pantalla de, mira, esta forma de comunicación me gustó, traigan una, no sé, em, Sole contaba lo del casco y decir, mira, en un restaurante para ahora las personas como las que tienen cartera ponen un gancho para colgar la cartera acá y se soluciona este tema para la seguridad. O, mira cómo está resuelto en eso. O sea, traer imágenes que sirvan de inspiración. Sí, acá estamos como tomando ideas de solución, pero la verdad que esta sí hace como para empezar a abrir la cabeza de todas las áreas, todas las oportunidades sobre las que se puede intervenir y todas las cosas que ya funcionan quizás en otros contextos y que podemos tomarlo como nosotros. Tipo, pensando en la comunicación gráfica en un lugar. Mira, en un aeropuerto la forma de comunicar es súper clara con esto. Entonces traer una foto de la cartelería del aeropuerto y ver, puedo tomar esta forma. La idea es traigan imágenes y agreguen un post-it al costado de está bueno tal cosa. En Mercado Libre manda tal mensaje. Esto está organizado de tal manera. Como traigan imagen y junten info. Cuanto más inspiraciones haya, mejor. Cuanto más oportunidades haya, mejor. Porque todas esas cosas son puntas con las que uno después puede mejorar la experiencia de las personas. Estamos todos como en condiciones de decir, bueno, para la semana que viene puedo tener avanzado mi mapa de viaje. La idea es úsenlo para algo que les sirva en lo personal, en lo laboral, en lo académico. O sea, que no sea una pérdida de tiempo, que no sea cumplir, sino que les sirva. Y si no les Y sirve, ponerle como mucho detallito, ¿no? O sea, no como muy resumido. exacto, cuanto uno más detalle le pone, como más cosas ve. Así como Ale dijo, mi experiencia es re cortita o es súper concreta, la verdad que el nivel de profundidad que le va a dar él a una charla por teléfono va a ser muchísimo más que el momento de una conversación telefónica se le está dando un paso entre los 20, porque Ale lo que está haciendo es desglosar una conversación en 10 pasos, por ejemplo. La entrada, qué le quiero decir, cómo se lo vendo, cómo le concreto. Y por ahí para otra persona, un llamado es un pasito. Entonces, la profundidad se la van a poner ustedes, depende de lo que quieran como investigar. No hay profundidad bien y profundidad mal, sino lo que quieran aprender. Mai decía lo de inglés y como, bueno, la inscripción en este momento es parte de la experiencia, sí, pero en este momento no quiero trabajar en la inscripción, quiero trabajar con los que ya son alumnos míos. Una pregunta. Sí. El punto 5, digamos que es oportunidades, y el 6 serían fuera del usuario, ¿no? Serían como el 5, ¿qué puedo hacer yo para mejorar? Exactamente, genial la aclaración. Sí, el punto 5 y el 6 son como de reflexión propia, no tienen que ver con el usuario. Gracias. Quizás el usuario cuando se entrevistó dijo, no, quizás vos estás pensando en, ¿cuál es la experiencia que mejor viviste? Y el usuario te dijo, el que mejor viví fue un viaje que me regalaron porque me vino en una cajita con pistas que tuve que encontrar en la casa. Entonces, tipo de inspiración, vos puedes decir, bueno, pistas y te lo dijo esa persona porque te contaba una experiencia. Pero si no, surge de búsqueda personal. Y acá copiar está bien, o sea, es lo que está bien, salir a buscar cosas que den resultado en otros campos.
siendo las 9:05. Alguien que tenga ganas de hacerlo y que no haya entendido algo, el mural queda abierto para que lo trabajen o lo hagan en papel. La idea es no pierdan el tiempo, sino como tratar de aprovechar para mejorar en los proyectos que tengan. Así que todo lo que quieran compartir, genial. Si quieren compartir, terminar su mapa y agreguen un cartel grande de recibo comentarios, lo vemos, sumo comentarios, abren a que sumen el resto, está bueno. En comentario como el usted está aquí. Hasta ahora lo que hicimos fue, o sea, la propuesta de la semana pasada era como este mapa de actores o tener en radar, y creo que el caso que mejor lo ejemplifica acá es el de Fede, que estaba hablando y saltó una mamá a decir, che, a mí no me tienen en cuenta. Es como, bueno, es el usuario que tiene que estar en el radar y para el que hay que también pensar una buena experiencia. Las entrevistas y las observaciones como pilar clave para validar hipótesis. O sea, desde el pensamiento de diseño y de la experiencia de usuario, nada está por sentado hasta que es tipo datos, no opinión. O sea, cuando uno piensa algo, salirse en serio lo que le está pasando a la persona es lo mismo que pensamos nosotros que le pasaba. Y eso no hay mejor forma que entrevistas, observaciones, en el mejor de los casos personal, en el peor de los casos llamado, video, poder grabar, genial. Si caemos en encuesta, no terminamos de empatizar. O sea, si caemos en formulario no terminamos de empatizar. Así que como traten de, o sea, se puede llegar como a un acercamiento, pero con una vueltita más se obtiene mucha información. Después vimos el mapa de empatía, que es esta imagen de qué es lo que la persona ve, lo que la persona siente, como entender a la persona. Perdón, pasito antes, el clustering, que dijimos que es que una vez que uno tiene un montón de entrevistas, lo que buscamos es clasificarla y empezar a entender qué es todo lo que la persona, como qué es lo que las personas en reiteradas ocasiones nos dicen y ver si ahí hay patrones y entenderlos. Y el mapa de viaje, que el mapa de viaje es lo que estamos trabajando ahora. El mapa de viaje es como poder captar todos esos momentos, cuáles son las emociones y lo que le pasa a la persona. ¿Estamos bien? Sí, a mí me quedó una duda, ahora que estoy pensando de vuelta en la entrevista. Yo hice un formulario con preguntas. Obviamente no tengo el contacto con la persona, pero ¿eso sigue siendo entrevista o encuesta? Porque puse preguntas abiertas, Sí, como cuál fue tu abiertas. experiencia, cuál fue la mejor clase, cuál fue lo peor, cómo aprendés, algo general para que escriban, no di opciones ni nada, pero es algo escrito. Sí, es cercano a entrevista, pero no es entrevista. O sea, si vos quisieras volver a profundizar con uno, Sí, porque la diferencia es que en la entrevista quizás está hablando y se dispara la conversación hacia otro lado o hacia otras exacto. anécdotas que por ahí la persona no Está bien, escribe. entonces voy a ver si puedo repetir con algunas personas que puedo tener contacto para expandir un poco más eso. Espectacular. Igualmente ya con el tipo de preguntas que dijiste que hiciste, bien abiertas y Sí, sí, o sea, porque tenés un conseguí 6, pero bueno, puedo repetir 2 más como para ver que, digamos, tener el contacto. Y usa esa guía de preguntas que hiciste en la encuesta sabiendo que por Las ahí a la mismas. mitad de las preguntas se pierde el libreto y te quedaste sin Está bien. algunas o hiciste otras. Como la libertad de la entrevista es que uno puede salirse Sí, porque lo ameritó y porque descubrió algo nuevo en esa conversación. O sea, listo. como Bueno, menos estructurada. Yo quería hacer la misma pregunta con el tema de que si yo mando, porque nosotras vendemos por WhatsApp, si yo mando como unas preguntas, ya no sería entrevista, sería tipo encuesta, que sí sería como más libre, como qué te parece o cómo fue tu Sí, experiencia, pero sería también encuesta. sí. Yo te diría, porque por ahí uno se asusta en la entrevista, como alguien que te diga, che, si tenés 15 minutos, ¿te puedo llamar para hacerte algunas preguntas? Ujú, Y ok. como que eso sea una conversación fluida, que no es que va a ser eterna, van a ser 15 minutos que tenés como un ida y vuelta. Y pensá esas preguntas para hacerla y habla esos 15 minutos con esas preguntas, apelando a experiencias, a historias. Como ahí se obtiene muchísima más info. Ok. Tipo retirarse último minuto.
¿Qué se llevan de hoy? Me encantó esto del mapa de viaje, de tener todo organizado el proyecto en un cuadrito, es como genial, es un mini resumen. Y estoy segura que en cómo lo estás pensando vos, esa experiencia van a salir buenísimas ideas. Buenísimas. Ahora paso el mail, mapa de viaje, genial. Algunas ideas sobre cómo organizar la entrevista, genial. Las herramientas del cuadro, bien. El mapa de viaje, cómo agrupar la info recolectada, mapa de viaje, espectacular. Mucha info, bien. Excelente. Bueno, la idea de la semana que viene es como ya empezar con la etapa de generar ideas, de prototipar. Y eso, piensen que el curso dura 4 clases y que recién la semana que viene como que vamos a trabajar en algunos prototipos. ¿Y a qué le decimos prototipo? A todo lo que piensen que le pueda servir a ustedes. O sea, quizás alguien un prototipo es armar, o sea, en el caso de Ale es como organizar, terminar de armar un guión de una conversación, una previa, como cuáles son todos esos pasitos. Quizás para Fede un prototipo es decir, bueno, voy a probar esta previa experiencia o así, quizás para Oli termina siendo en armar otra forma de catálogo, o sea, como que va a depender en el caso si eso es un producto digital, si es información gráfica, si es repensar un flujo de un proceso. Entonces, como que la idea de mi parte, voy a chusmear lo que están haciendo y cómo están trabajando para ver cuáles son las mejores herramientas para que les sirvan en lo que están trabajando. Así que tomo esa parte. En el campus todavía no, a partir de mañana se habilita en material, videos y foro para compartir, aunque en realidad, última pregunta, ¿bot sí o bot no de mural? ¿Les parece? ¿Lo seguimos usando? ¿Cómo? Perdón. En votación sí, en votación no de mural. Excelente, viene ganando. Ah, sí, sí. Genial, genial. Entonces vienen las actividades para seguir trabajándolo ahí. Excelente. Buena semana. Muchas gracias. Y ahí busco el mail, ya lo mando. Gracias. Profe, ¿le puedo hacer una consulta con la información? Sí, O sea, el PowerPoint este va a estar en el, ¿cómo se llama? El usuario, tipo, el campus. sí, en el campus. ¿No? Sí. Ok. Sí, mañana ya está habilitada la página, la ¿Y después lo pestaña podemos con. ir descargando? O, Sí, del Canva directo no se puede descargar, pero quédense tranquilos. Alguien que dé fe del curso de Design Thinking, al final del curso paso un archivo con todos los videos que se comparten en el campus, o sea, con toda la info que está en el campus para que la puedan guardar. ok, gracias. A ti. Pregunta, ¿las diapositivas las diseñas en Canva? Sí, Canva es el mejor amigo para hacer cosas rápidas y tiene como una gran cartera de dibujos y de todo. Lo voy a probar. Gracias. Nos vemos. Sí, está re bueno, te agiliza un montón de tiempo, de trabajo, de todo. Ok, gracias. Chau, chau. Chau, chau.